La Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar un dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria, lo que por supuesto es muy controversial. Quiero explicarles aquí por qué es controversial esto último, en qué casos sí se justifica que haya inmunidad parlamentaria y en cuáles no, para poder entender mejor la discusión de fondo. Como sabemos, la separación de poderes es una de las características fundamentales de toda democracia. Si bien no hay un poder del Estado que esté por encima de los demás, el Congreso o poder legislativo es el que congrega a la representación nacional, es decir, a personas, congresistas en este caso, que en teoría representan a las distintas regiones o distritos electorales del país para participar en tres funciones básicas: legislar, fiscalizar al gobierno y representar a sus distritos electorales o a sus votantes. Los congresistas deberían ejercer libremente su rol de representación, es decir, nadie debería obligarlos a votar en el Congreso de formas contrarias a los intereses de sus electores. No debería ser un riesgo para estos defender esos intereses, aunque esas posiciones sean minoritarias en el Congreso o contrarias, por ejemplo, a lo que defienda el partido que esté circunstancialmente en el control del gobierno o poder ejecutivo. Ok, vamos a ponernos en un escenario para entender cuándo sí tiene sentido que exista inmunidad parlamentaria. Imaginemos que ha pasado una serie de cosas en el país que ha llevado a que se pierda la separación e independencia de los poderes del Estado. El gobierno, que controla el tesoro público, ha logrado en la práctica capturar o tomar control del poder judicial. Entonces, en nuestro escenario hipotético, ese gobierno puede instrumentalizar a los jueces para que, en la práctica, se impulse pues una persecución política contra aquellos congresistas de oposición que les son incómodos, es decir, para amedrentarlos o meterlos a la cárcel incluso por el solo hecho de ejercer legítimamente desde el Congreso el rol de fiscalización que les mencioné antes. Pensando en este tipo de escenario es que se establece la figura de la inmunidad parlamentaria, para que los otros poderes del Estado, sea el Ejecutivo a través de la policía, por ejemplo, o un poder judicial capturado, no puedan tomar acción libremente para sacar de circulación a un congresista incómodo. Ahora, fíjense que esto no significa que no se pueda procesar penalmente a un congresista. Lo único que significa es que para que eso efectivamente ocurra respecto de determinados delitos vinculados con su función, pues se va a establecer un paso previo, que es que el propio Congreso va a tener que evaluar preliminarmente el caso y determinar si esa imputación tiene base o si solo es un caso de persecución política. Esto se llama levantamiento de la inmunidad parlamentaria y es un proceso reglamentado que tiene sus propias reglas y no busca determinar si el congresista es culpable o no, simplemente si hay persecución política o no. En teoría, siendo el Congreso un poder conformado por distintas fuerzas políticas, quienes van a evaluar tal cosa no son solo los congresistas cercanos a aquel que esté siendo imputado, sino también los que están en su oposición. Entonces, esa figura funciona si todos se toman en serio el trabajo de distinguir imparcialmente aquellas imputaciones penales que sí tienen base de aquellas que son solamente actos de persecución política. Ahora bien, ¿se puede confiar en que el Congreso haga bien este trabajo? Pues ahí está el kit del asunto y tiene que ver con una frase que ustedes deben haber escuchado muchas veces que dice: "Otorongo no come otorongo". Imaginemos que en el Congreso peruano hay varios parlamentarios que son personas que cometen delitos, tanto vinculados al ejercicio de sus funciones como, digamos, traficar influencias o incurrir en corrupción, como delitos comunes. Y esos congresistas, respecto de los cuales sí se justifica abrir procesos penales, digamos que están desperdigados en diversas bancadas. ¿Qué puede esperar uno que ocurra en un Congreso con esas características? Pues como hay varias bancadas que tienen en sus filas a gente que ha cometido delitos, se genera pues un incentivo para que entre ellas se pongan de acuerdo y decidan que no se le levante la inmunidad a nadie, salvo quizá un caso demasiado escandaloso como el de un congresista que, digamos, cometa una violación sexual en una sede del propio Congreso, que dicho sea de paso es un caso real. Pero para todos los demás casos acuerdan protegerse entre sí, esto es, actuar de manera coordinada para que no se llegue a los votos necesarios para levantarle la inmunidad a congresistas de ninguna de sus bancadas. Fíjense qué es lo que ha pasado aquí. Una figura legal que sí tiene sentido cuando efectivamente hay persecución política contra alguna minoría política, ha sido cooptada por una mayoría que en realidad es una mezcla de partidos muy distintos, pero que comparten la característica de tener en sus filas a personas que tienen imputaciones penales que sí merecen cuando menos ser investigadas y procesadas. Pues esa mayoría política
puede ahora instrumentalizar la figura legal de la inmunidad parlamentaria para proteger a sus integrantes de ser procesados penalmente y, en efecto, garantizarles impunidad. Por eso se dice que en el Perú la inmunidad parlamentaria funciona como un mecanismo de impunidad parlamentaria. Entonces, recapitulando, ¿significa esto que la inmunidad parlamentaria debe rechazarse de plano como figura legal? Pues yo no diría eso, porque hipotéticamente sí podría producirse en el país un escenario de persecución política que requiera que haya una protección específica pensada en miembros minoritarios de la oposición en el Congreso. Ahí sí tiene sentido. Pero ese ciertamente no es el escenario más probable en el Perú de estos tiempos. El escenario más probable, o el escenario que hoy ocurre, es el de Otorongo no come Otorongo, y por tanto uno en el que la inmunidad parlamentaria es instrumentalizada para asegurar impunidad, y que además, y ojo aquí porque esto es bien relevante, se convierte en un incentivo que atrae a los delincuentes hacia la política y al Congreso en particular, porque saben que ahí van a estar protegidos. Ojo también que esto que les acabo de explicar respecto de la inmunidad parlamentaria pasa también, por ejemplo, en la forma como opera la Comisión de Ética del Congreso. Si hay en el Parlamento muchísimos congresistas que cometen faltas éticas, como por ejemplo mocharle el sueldo a sus trabajadores, es claro que tienen un incentivo para protegerse entre ellos, para evitar ser sancionados o ponerse en todo caso la sanción más leve si el escándalo pues es demasiado grande. Fíjense que el problema aquí es uno de fondo, vale decir, el hecho de que los partidos políticos llegan al Congreso con delincuentes o delincuentes en potencia en sus filas. Ese es el problema que nos toca a nosotros, los ciudadanos, presionar para solucionar, para que los partidos filtren mejor a sus candidatos, para que haya reformas políticas en ese sentido, nosotros mismos castigar con nuestro voto a los partidos que llevan delincuentes en sus filas y así. Pero con toda la urgencia que hay para trabajar en estos frentes, es evidente que una medida que va precisamente en sentido contrario es restablecer la inmunidad parlamentaria. El mensaje del Congreso aquí es el siguiente: las bancadas queremos seguir tolerando que haya delincuentes en nuestras filas. Porque fíjense, si estuvieran preocupadas por esto último, dirían: queremos restablecer la inmunidad parlamentaria, pero poniendo ciertos mecanismos que impidan que opere como este espíritu de cuerpo, incorporando, por ejemplo, una forma de tener evaluadores independientes en el proceso. Pero no están haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque muchos de los que están en el Congreso hoy impulsando el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria únicamente la quieren utilizar como una forma de manipular, digamos, el sistema de justicia para asegurarse ellos impunidad. Y eso la ciudadanía no lo puede permitir, así que yo, en lo personal, los invocaría que asuman una posición en contra del restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, salvo que tengan mejores argumentos que los míos, en cuyo caso los leo y los escucho.